Vamos a empezar entonces la grabación. Ahí está. Ahora sí comenzó la grabación de la entrevista a Jimena Escobar Mejía con fecha 16 de marzo de 2023. Jimena, muchas gracias por este tiempo que nos estás dedicando. A nosotros nos gustaría hacerte algunas preguntas respecto de cómo fue en principio, ¿no?, el acercamiento a la gestión, a la producción del festival que vos llevas adelante. Entonces, por ahí como primera pregunta, me gustaría que nos cuentes, que nos puedas compartir esa breve historia, que es muy larga obviamente, pero una pequeña historia personal y del festival para que nosotros y las personas que nos están viendo puedan comprender desde dónde empieza el festival y desde dónde empieza Jimena como productora y directora de un festival de artes escénicas. Bueno, mira, digamos que la historia digamos que el festival de nosotros está ligado, nosotros somos un grupo de teatro que se llama Teatro Azul, que estamos en la zona cafetera de Colombia, en el Quindío. Nosotros, digamos, el grupo lo fundo yo con mi pareja, que es Leonardo Echeverry, y desde que empezamos a trabajar en 1998, yo siempre era como la que mejor me organizaba como económicamente, ¿no? La que mejor era capaz de ser como administrativa. Entonces yo me fui yendo como, pues yo también soy actriz, pero digamos que yo fui encargándome de esa parte más de gestión administrativa y de producción dentro del grupo, y Leonardo pasó pues a ser como el director artístico. Entonces yo soy la directora ejecutiva y Leonardo es el director artístico. Hay que contar también que nosotros en Armenia vivimos en una ciudad que tiene 350.000 habitantes, pero que no tiene un teatro municipal. Aquí en Armenia nunca ha habido un teatro municipal, entonces nosotros empezamos a hacer esa labor porque a nosotros como grupo nos hace falta un espacio, queremos tener un espacio y empezamos como a gestionar todo eso. Nosotros tenemos una sala en Armenia que en este momento hace las veces de teatro municipal, es una sala para 250 espectadores, con programación todo el año, y ya les voy a contar cómo nace el festival. Resulta sucede que en nuestra ciudad, en 1998, hay un terremoto. Y el terremoto devastó la ciudad, o sea, la ciudad quedó súper triste. Además, cuando pasa una tragedia de estas, viene mucha gente de afuera, pero empiezan a pasar, pues como uno también empieza a ver como muchas cosas que no deberían pasar, y todo el mundo pensaba, bueno, comida, casa, pero nadie pensaba como en el alma de la ciudad. Entonces Leonardo y yo empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos para, desde lo que nosotros somos, alimentar el alma de esta ciudad? ¿Cierto? Y entonces dijimos, pues vamos a hacer un festival internacional de artes. Vamos a hacer un festival, y llamamos amigos y contactamos amigos por medio de otros amigos que vinieron a esa primera versión y que se solidarizaron con nuestra ciudad. Me acuerdo que también la gente, el centro quedó muy devastado y la gente no quería venir al centro, y nosotros hicimos que la gente con ese festival volviera al centro de la ciudad. Y también era como nosotros no queríamos, cuando dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de hacer un festival internacional, traer artistas de talla internacional a Armenia y al Quindío. Nosotros somos el departamento más pequeño de Colombia. Entonces, traer gente, artistas de alta calidad aquí, pues nos parecía un poquito egoísta hacerla solo de teatro, aunque nosotros hacemos teatro, ¿no es cierto? Entonces dijimos, vamos a ponerlo de artes porque esto nos abre también a nosotros el espectro para traer todas las artes y alimentar y seguir alimentando el alma de nuestra ciudad y nuestro departamento. Entonces, así nace el festival, que no ha parado. Ya paramos en 3 versiones, paramos por falta de ayuda, pero luego seguimos. Este año vamos a cumplir, creo que la versión número 22. Y, no, sí. Y pues es como que siempre, digamos que es alguna facilidad que se me da a mí, pero también como una falta pues de más gente que trabaje o que venga a hacer este tipo de trabajo en la ciudad, porque pues normalmente si a ti te gusta el arte, pues te tenías que ir de la ciudad, porque ¿qué te quedabas haciendo acá si no había nada, cierto?
Entonces ahí pues empiezo yo a hacer la gestión, pero también tengo que decirlo que pues que yo nunca he estado sola, que siempre he estado con un equipo y que esto también nació con mi pareja y mi pareja estaba al lado mío siempre. Entonces y a pesar de que nuestro equipo base, como digamos, de todo el año, que nunca faltamos, nunca somos 8, 3 hombres y 5 mujeres, también somos mayoría mujeres, pero también es somos como un equilibrio, como hay todos y aprendiendo, sobre todo como aprendiendo sobre la marcha, yéndonos, pues yo me he ido a estudiar, a aprender, a mirar cómo hago mejor la gestión. Bueno, esto es como más o menos, no sé si les resuelvo la duda o no. Sí, sí, totalmente. Yo te escucho atentamente y noto en lo que me decís que hay como un apoyo muy fuerte, al menos en el nacimiento del festival, en las redes de contacto. Mencionás a tu pareja, mencionás que después de ese terremoto lo primero que hicieron fue echar manos de amigos, de colegas. ¿Cómo sentiste vos ese feedback de esa gente en esas primeras ediciones del festival? Bueno, mira, también hay que decir que para nosotros el inicio del festival de nosotros fue muy importante el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Ajá. El Teatro de Manizales ha sido súper generoso y ha sido un gran apoyo también con nosotros y como han sabido también que nosotros pues hemos aprendido y hemos sido muy serios y hemos cumplido todo mucho, entonces a veces, por ejemplo, como estamos tan cerca, vienen artistas o ven, pues ahora hacíamos el festival casi que en las mismas épocas, entonces ellos, algunos artistas que podían traer nos dejaban rotarlo al Quindío pues digamos que así se van haciendo las redes y uno va contactando también como amigos y conociendo y entonces eso también hace que tú vengas a Armenia, por ejemplo, te vaya muy bien, te sientas muy bien atendido, te cumplamos con todo lo que te prometimos y nos recomiendes a otro y así ha llegado mucha gente, pero digamos que, bueno, así lo hemos hecho, sí. Y en este sentido, la decisión, yo estoy viendo mientras te escucho la ficha que tiene el festival en Efíbero y veo que hay un perfil de público pensado que es familiar, infantil, adolescente. ¿Siempre tuvieron este pensamiento respecto al público familiar? Sí, tienes que tener en cuenta que, claro, como acá no hay teatro municipal, nosotros tenemos que crear el público, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las tareas que nosotros hemos hecho a lo largo de los años es hacer un proceso de formación de público muy potente. Ajá. Y lo hacemos a lo largo del año, pero el festival también ha formado parte muy importante de eso. Porque si tú no conoces qué es un teatro, qué es un concierto, pues no vas y consumes, porque no eres consumidor, porque no tienes dónde consumirlo. Entonces nosotros hemos tenido que hacer eso acá en Armenia y como te decía ahora también, para nosotros también era importante pues que no fuera solo de teatro, sino como abrir una gama Ujú. para no ser como, digamos, nos parecía un poquito egoísta hacerlo así. Por eso también, pues a veces traemos obras que son solo para adultos, pero para nosotros digamos que los jóvenes puedan participar de nuestro festival y de lo que hacemos es súper vital. Nosotros normalmente en el festival hacemos una función en la noche para público abierto y por la mañana hacemos una función solo para estudiantes de colegios públicos, de instituciones educativas, donde vienen los estudiantes de los grados superiores. Pero siempre, 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 digamos, tenemos algo que puede venir toda la familia. Para nosotros es importante. Eso es como la forma como lo gestionamos, porque pues sí, como te digo, nosotros hemos ido creando el público y el público hay que crearlo desde la juventud, desde el pequeño, no desde lo grande. Yo siempre he dicho que ya los grandes no saben, no hay nada que hacer, pues ahí sí ya no hay nada. Algunos aprenderán, pero no todos, pero ese proceso de enseñarle, de darle a los estudiantes, a los jóvenes, la posibilidad de acercarse a las artes, de compartir, de vivir una experiencia, de ver cómo otro lee el mundo, ¿sí? De tener también un intercambio nosotros hacemos muchos conversatorios, tener también un intercambio que te permite crear puentes, pero mirar de verdad cómo vive esa persona, cómo lee el mundo, te abre el mundo también a ti, te da nuevas perspectivas, qué hacen en otro lugar, eso es importante. También los artistas son muy importantes en un festival porque cuando uno va a un festival, pues uno se mide también cómo es lo que uno está haciendo con el otro, ¿no? Y mira las formas y mira las estéticas y se alimenta. Los festivales son espacios que son como una hoguera
que es muy importante tener viva porque se crean intercambios y para mí son como procesos de aprendizaje, de mirarte, de alimentarte del otro también, ¿no? De dejarte tocar por el otro, pero también de tocar al otro y de ver, de abrirte como el mundo, una nueva perspectiva que no es solo tu mundo acá solito, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Anto, si vos querés hacer preguntas y eso, por favor, interrumpime cuando quieras, ¿eh? Completamente libre de interrumpir, pero hace una más que te vea con ganas. Sí, porque la estaba escuchando a Jimena y me parecía muy interesante esto que mencionaba del público. En un momento dijo que también tenía vínculo con instituciones y yo pensaba, ¿no? En una ciudad de 300.000 habitantes, si no te entendí mal, dijiste que 300. en una ciudad de 350.000 habitantes, de repente para chicos y chicas que están en la escuela secundaria, no sé, ir a ver una obra de teatro argentina o ir a ver una obra de teatro mexicana, debe ser interesante. Y yo quería preguntarte con relación a eso, Jimena, ¿cómo se organiza el equipo de producción? Es decir, ¿cómo están organizados ustedes en el festival para poder llevar adelante esa labor? ¿Tiene por pensar, ¿no? Alguna pregunta, ¿el enfoque de género tiene algún tipo de incidencia? ¿O ustedes trabajan de alguna manera más autogestiva? ¿Cómo organizan el trabajo? Bueno, mira, nosotros, hay una cosa, es que nosotros somos un equipo permanente de 8, como te contaba ahora, que trabajamos todo el año. Dentro de esas 8 personas, 5 son mujeres y 3 somos hombres. No lo hemos hecho intencionalmente como que es un equipo mayoritariamente de mujeres, no, pero sí nos hemos organizado mejor y nos hemos cohesionado mejor como equipo trabajando pues como mujeres, ¿no? Hay, por ejemplo, nosotras las mujeres hacemos un trabajo muy específico de gestión, producción, somos las que manejamos la prensa, toda la publicidad, pero también hay una que es la que maneja hay un técnico que mueve todas las luces y todo, pero ella es la que maneja toda la técnica de luces y sonido. Es como, no sé, como algo que ha salido naturalmente, pero creo que también nosotros hemos cohesionado mejor mujeres trabajando, ¿no es cierto? Y como ese equipo, nosotros, como trabajamos todo el año, nosotros para el festival lo que hacemos es que cuando empieza el festival lo que llamamos son colaboradores que vengan, vengan, que quieran ver las obras, alimentarse del festival y dentro de eso pues nos colaboran con los grupos, guiarlos, llevarlos de paseo, bueno, a ayudarnos a como la logística de los conversatorios y todo. Ahí viene el que quiera, ¿no es cierto? Pero acá somos Leonardo, que es el director artístico, que además pues también acá como creo que muchísimos grupos y como mucha gente, nosotros hacemos de todo, abrimos la puerta, somos los directores, clavamos las puntillas, movemos los cables, barremos, trapeamos, hacemos todo, pero dentro de eso hemos encontrado como unos roles, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a hacer la gestión, a ir a conseguir dinero, a hacer los proyectos, eso es un trabajo también más de las mujeres de acá, tenemos como más capacidad de concentrarnos en eso, no sé por qué, pero somos las que gestionamos los proyectos, las que los montamos en la plataforma, todo. Entonces hay una chica que, por ejemplo, es la encargada de todas, de estar como en comunicación con todos los medios, de hacer los boletines de prensa, pero también ella te organiza el viaje, dónde te hospedas, qué comes, bueno, todo. Hay otra que es nuestra community manager, que es Claudia, que ella todo el tiempo está permanente en las redes, pero hace reels, pero edita, bueno. Está Alejandro, que es como el técnico, el que mueve todo en el escenario, el que se sube a la parrilla. Está José Eugenio, que es el que hace todo lo audiovisual normalmente, ¿no es cierto? Y está Natalia, que ella es fotógrafa, ¿cierto? Todos actuamos, ¿no? Ella es también actriz, pero ella también hace mucha producción, o sea, que hace falta esto, que hace falta aquello. Acá también todos nos metemos un poco en la producción, ¿no es cierto? Entonces, que averiguo, que yo conozco que conozco aquel, que vea que este hotel es mejor, que el restaurante, Acá todos estamos pensando todo el tiempo cómo hacer
que esto salga para adelante, porque también nosotros pues tenemos el Festival Internacional de Artes, pero nosotros acá creamos con nuestra sala una programación que se llama A Su Lado, que es una programación que se ha vuelto, o sea, ha cogido una potencia impresionante a lo largo del año, es todo el año, pero, o sea, pero nosotros es una programación que tiene mucha potencia porque vienen grupos muy importantes que de pronto pasan en el país, que no están en la época del festival, pero que para nosotros es importante que vengan a Armenia, pero también que vienen muchos grupos de música, pues, y ahora, por ejemplo, este año prácticamente todos o se han ganado el Grammy Latino o están nominados, bueno, cosas así súper potentes. Entonces, nosotros todo el año producimos de cierta manera, el festival es como más centrado porque es como todo en mucho, en 10 días, y además hacemos jornadas pedagógicas y estamos como muy movilizados en ese momento, pero también es un trabajo que nosotros hemos ido aprendiendo, como que nos entrenamos todo el año para tener 10 días muy potentes. Claro. Y noto, sí, tanto. No, Jimena, primero que me encanta el término temporal en el cual piensan el festival a largo plazo, no solo en esos 10 días de existencia física del festival, sino todas las actividades previas y post que derrama el festival y que de cierta manera acrecientan su vida, ¿no? Que me parece interesante, más allá de la programación artística, también estas actividades que mencionás, conversatorios o cómo piensan en la formación de públicos. Yo quería preguntarte específicamente por la programación, más que nada, cuáles son los lineamientos, cómo piensan en la programación, si toman en cuenta conceptos como diversidad cultural, como perspectiva de género, dado que son mujeres ahí trabajando codo a codo, y eso, un poco de entender cómo en esa programación que piensan para esos 10 días, si hay algunos criterios preexistentes o cómo es el proceso de convocatoria, lo que nos puedas contar en relación a eso. Bueno, para nosotros, primero que todo, es muy importante que los grupos que vengan sean profesionales. Recibimos muchas solicitudes de gente que no es profesional. Nosotros, pues primero estamos haciendo una formación de público que venimos haciendo hace muchos años, que ahora nos llena la sala todo el tiempo, pero que tenemos que cuidar mucho, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy importante que si tú vas a cobrar una boleta, sea profesional lo que vienes a ver. Pero además, para nosotros es muy importante tener como la cabeza abierta, ¿cierto? Porque son muy poquitos días. Tienes la posibilidad de traer buenos espectáculos. Entonces, a veces tú dices, este no es el tipo de teatro que yo hago, pero está bien hecho y me gusta que vean esta estética. ¿Ves? Para que te alimentes, para que veas otras formas de hacer, otras formas de ser, pero que sea hecho profesionalmente, ¿cierto? Igual que si es de música, hemos hecho hasta literatura, danza contemporánea, como todo eso y que también tenga como diversidad, o sea, que no sea solo de teatro, que no sea solo, que no se nos cargue mucho de música, que no se nos cargue mucho de danza contemporánea, que haya títeres, que haya circo, que haya teatro de varios, ¿cierto? Es como, tratamos como de tener algo que sea como equilibrado para que esos días tú puedas ver de todo de muy buena calidad y puedas ver diferentes estéticas, que si eres artista, pues puedas alimentarte de esas estéticas, pero también si eres un público que viene a ver un espectáculo, pues te diviertas, sientas y veas muchas maneras de hacer, no solo una sola cosa. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Así programamos el festival, tratamos como de tener como una zaranda en eso y vamos teniendo como solicitudes. Hubo una época que abríamos convocatoria, pero digamos que eso se acabó porque a lo largo del año recibimos muchas solicitudes, entonces vamos gestionándolas también, les ayudamos a los grupos a gestionar, digamos, con cartas de invitación que puedan pagarse su pasaje internacional para venir hasta acá, ¿cierto? Como esas cosas para que puedan tener un tiempo de programarse. Entonces ya, por ejemplo, el festival nosotros lo programamos con pues, o sea, prácticamente al principio del año ya tenemos varios que es posible que vengan. Así lo hacemos. Es interesante. Acá o sea, no somos como muy concretos en la perspectiva de género por lo mismo que les decía, porque acá, o sea, Armenia es una ciudad que tiene pocas posibilidades en cuanto a ver espectáculos artísticos. Claro, podríamos hacer así, pero nosotros o sea, no nos parece justo con la ciudad ni o sea, nos parece mejor como estar abiertos y darle al público
lo mejor que nosotros podamos darle. Clarísimo. Bueno, en este tiempito que estamos charlando, yo te escucho y te escucho como muy preocupada por la cuestión de los públicos, por la cuestión de la asistencia al teatro. Comprendo que es algo que también tiene que ver con las estrategias de producción que siguen ustedes. Y se me aparece como una pregunta que a lo mejor es una pregunta incómoda, ¿no? Pero que hay que hacer. ¿Existen políticas culturales en el país o en la ciudad, según tu experiencia, según tu criterio, ¿no? ¿Existen políticas públicas que ayuden como a visibilizar estas voces culturales disidentes, pensando sobre todo en nuestra América, ¿no? Que tiene tanta riqueza de pueblos originarios, no solamente pensando en una cuestión de género, sino pensando en esas culturas disidentes que muchas veces no son representadas escénicamente. ¿Hay en ese sentido algún acompañamiento por parte de la ciudad y por parte del país? El acompañamiento es muy mínimo. Nosotros acá, digamos que yo creo que hemos ido creando políticas públicas en el país, pero todavía falta mucho. Falta vernos menos endogámicamente como artistas y pensar en el público. A mí me parece eso muy importante porque pues yo creo que cuando yo hago un espectáculo lo que quiero es compartirlo con el público. Me parece fundamental. Y a veces no pensamos sino desde nosotros y no pensamos más allá. En la ciudad hemos ido haciendo, tenemos los primeros pasos de políticas públicas, pero nos falta mucho. Es un camino que hemos empezado a recorrer, pero nos falta bastante, nos falta cuestionarnos, nos falta aprender, nos falta crecer en ese sentido. Pero pues es un camino que ya empezamos a hacer, que es muy importante, ¿no es cierto? Acá en la ciudad y en el departamento hay más, pues hay más políticas públicas en el departamento que en la ciudad. Pero de todas maneras, o sea, es una cosa muy incipiente, muy incipiente, y el recurso es muy pequeño y no tenemos, digamos, en nuestra región, los secretarios de cultura no son gente generalmente, no son personas que están capacitadas para esto, sino que es el concejal que menos votos sacó, Yeah. o, o el que no sé qué no podían poner en ningún parte, entonces lo ponemos en la Secretaría de Cultura. Entonces así es muy difícil, por más que haya, digamos, nosotros logramos que se genere una estampilla Procultura y que hayan unas convocatorias anuales. Si no llega alguien que sepa, que le duela, que sepa cómo gestionar, cómo crecer, cómo pensar políticamente un departamento y una ciudad para que crezcan los artistas, pero para que también, porque hay que pensar también que es que nosotros cuando pensamos en políticas públicas no tenemos que pensar solo en los artistas, sino en la gente, ¿cierto? Tanto el que quiere ir a los espectáculos solo para divertirse, para hacer, o que quiere ir a bailar un rato porque se quiere divertir, pero no quiere ser bailarín, Claro. ¿cierto? Pero también con el que quiere ser bailarín profesional, con el que quiere profesionalizarse. Es un poco también pensar como más allá, ¿no es cierto? Porque siempre pensamos, no, es que para mí, yo digo, o sea, tenemos que pensar en todo, tenemos que pensar en la gente más ampliado. No puede ser solo porque yo doy clases de teatro para los que tengan que ser profesionales en teatro, no, tiene que ser también el que quiere acercarse, tener un acercamiento, ir más allá. También tengo que pensar, yo puedo traer un espectáculo que no le interese sino a los que estudian artes plásticas, pero yo tengo que pensar también en toda la otra gente. Entonces yo creo que en eso nos falta camino, nos falta camino, pero pues ahí vamos caminando también lentamente. Yo tengo mucha confianza, mucha fe y pienso que pues que eso se va haciendo poco a poco también y que ya hemos ganado algunas cosas, pero nos falta y el presupuesto de nosotros es pues es súper pequeño. O sea, nosotros, el presupuesto público para la cultura es mínimo, pero mínimo. No tenemos, como les digo, secretarios de cultura que peleen un presupuesto mayor y pensar qué más pueden hacer con la gente. Entonces, también para nosotros es importante o se convirtió muy importante en crear un público que pagara por el producto. Claro. Claro, bueno, en ese sentido, me gusta porque te me anticipaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero me dejas la puerta abierta para que repregunte a lo mejor en otro sentido. A nosotros también nos interesa mucho en el caso de los festivales que son del sector privado
y puntualmente en los que son autogestionados, como fue en su caso el de Helen cuando la entrevistamos y el de las próximas entrevistas que vamos a hacer, nos interesa mucho conocer cómo es la relación del festival con los gobiernos locales. Y en este sentido me gustaría preguntarte cómo es la relación con el gobierno local, con el gobierno de la ciudad, después de la pandemia. Porque yo entiendo que este festival que llevan ustedes adelante es un festival que ya cuenta con sus 20 ediciones aproximadamente, más de 20 ediciones seguramente tenga. Eh, Después de la pandemia, ¿cómo se recreó esa relación entre el festival y el gobierno local? ¿Cómo se volvió a establecer ese vínculo? Sigue igual, aquí nunca no ha cambiado nada. Aquí es muy incierto todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, antes, cuando no existían, digamos, convocatorias, entonces tú ibas a la Secretaría de Cultura, pedías un dinero, te lo daban o no te lo daban, ¿cierto? Después, cuando existen las convocatorias, pues tú puedes participar en la convocatoria, es la única forma que te den dinero, pero entonces las convocatorias salen muy tarde y salen para ejecutar después de septiembre, octubre, entonces nosotros dijimos un día, no podemos estar nosotros esperando para comprometernos con un grupo, no podemos estar nosotros esperando hasta principios de septiembre que nos digan cuánto dinero nos van a dar. Entonces dejamos eso. En la ciudad, el año antepasado, después de la pandemia, se creó como una convocatoria para eventos de larga trayectoria, donde entrábamos nosotros. Solo duró un año, no más. Esperamos que este año la vuelvan a abrir, estamos peleando para que vuelva a abrir, pero eso es, o sea, acá de resto no ha cambiado absolutamente nada, no ha cambiado nada, todo sigue igual, entonces nosotros lo que hacemos es, tiramos de la empresa privada, ¿cierto? Nosotros pues pedimos ayuda a la empresa privada que acá es pequeña, entonces también es como poco, pero digamos que entre muchos uno va llenando la coquita y va saliendo adelante. Y nosotros acá, digamos, en Colombia, en el Ministerio de Cultura, hay un programa que se llama Programa Nacional de Salas Concertadas. Ajá. Y el Programa Nacional de Salas Concertadas, que es del Ministerio de Cultura, que normalmente los resultados de si tú eres sala o no salen a principios de año, en el primer semestre. Nosotros, con parte de ese dinero que nos da el ministerio para funcionar todo el año como sala, hacemos, pues le inyectamos mucha fuerza al festival. Eso hacemos. Y eso también, eso no ha cambiado después del terremoto, después de la pandemia ni nada, eso sigue igual, o sea, acá no ha habido como nada, yo no siento ningún cambio ni nada, yo dije, uy, Dios mío, todo el mundo se va a movilizar, pero no, eso no ha sido así. Claro, claro. Entiendo también, Jimena, por lo que me decías hace un rato, que el festival, además de la propuesta artística, de la programación, tiene estos conversatorios que vos decías, y a mí me gustaría preguntarte ya como para cerrar esta parte y darle la palabra a Anto para que te siga preguntando un poco ella, ¿cómo es la relación del festival con, no sé, las universidades, las escuelas, digamos, con el sector educativo? ¿Vos sentís que hay un ida y vuelta en ese caso, en esos vínculos? Para nosotros es muy importante porque, como te digo, nosotros trabajamos todo, o sea, nosotros, digamos, desde hace 20 años hemos pasado 151.000 estudiantes de instituciones educativas públicas en un proyecto que se llama Temporada de Teatro para la Vida, por Teatro Azul, a ver, una teatro. Entonces, lo que nosotros hicimos hace unos años es decirle a la empresa privada, mire, no, nosotros lo que necesitamos es que usted nos apoye para llevar 250 estudiantes por la mañana a ver un grupo de Argentina o de España o de Chile o de, bueno, o lo que sea, ¿me entiendes? O de Alemania, de lo que haya por ahí, ¿cierto? Entonces, siempre tratamos de tenerlos invitados por la mañana para ver y las universidades, a los estudiantes universitarios, nosotros además les financiamos el 60% de la boletería. Para ellos, o sea, acá son privilegiados 100% porque estamos creando un hábito para que ellos después, cuando sean población económicamente activa, pues tengan el hábito de venir al teatro, ¿no es cierto? De venir a las manifestaciones artísticas. Entonces, siempre tenemos como una relación muy, muy estrecha a lo largo de todo el año. Entonces, tenemos maestros, por ejemplo, en la universidad que le dicen a sus estudiantes, venga, vámonos, nos van a dar el 60%, pero vámonos, pero
hagamos un trabajo sobre esto que están haciendo, sobre la obra, o sea, cómo hacemos. A veces hay muchos estudiantes de comunicación que vienen y nos ayudan a hacer todo el cubrimiento del festival. Es como los conversatorios, nosotros hacemos conversatorios, talleres o clases magistrales, ¿cierto? Depende del artista que quiera. Y eso las abiertas al que quiera venir. Al que quiera venir, gratis, porque es que nos parece muy importante ese espacio de intercambio. Y cuando hacemos las funciones que son solo para estudiantes, hacemos al final un foro con los estudiantes. Al principio, cuando nosotros empezamos a plantearle a los artistas, nos decían como, no, mi obra, ¿cómo la va a ver un grupo, o sea, un grupo secundario? No, tenemos como una cosa, y nosotros no, tranquilos, que nosotros además les hemos dado muchas cosas. Claro. Se sorprenden, ya cuando algún artista repite el festival, dice, pero vamos a hacer función con estudiantes porque yo quiero, porque además los estudiantes vienen hasta el teatro, o sea, nosotros no vamos a las instituciones educativas nunca. Nosotros creamos el hábito de que ellos se desplacen desde sus lugares hasta el teatro para encontrarse con una función, foro de teatro, de teatro, de música, de danza, de lo que sea. Claro. Y hay una experiencia, o sea, te digo que maravillosa. Nosotros, lo que ahora, digamos, a lo largo del año nos mantiene llena nuestra programación y nuestra sala, y lo que nos llena también las noches del festival es haber hecho esto durante 20 años. Claro. Bueno, daría la sensación por lo que nos contás que frente a la ausencia del Estado con políticas públicas, al festival le toca trazar alianzas, como decís vos, con empresas, con instituciones, con universidades, con escuelas secundarias, primero para poder subsistir y segundo para poder cumplir los objetivos que son la generación de una ciudadanía cultural en los términos que vos más o menos lo estás planteando, ¿no? Exactamente, aquí nos toca inventarnos porque pues si nos sentamos a esperar no haríamos nada, ¿cierto? Si nos sentamos a esperar el gobierno departamental y municipal, no podríamos hacer nada en realidad, nos quedaríamos como quietos, ¿cierto? Entonces nosotros, como creo que muchos, pues vamos inventándonos la forma de seguir adelante y de hacer lo que nos parece importante hacer, y así lo hemos ido haciendo. Clarísimo. Bueno, Anto, por ahí si querés seguir con algunas preguntas más. ¿Cómo no? Bueno, Jimena, recién te escuchaba en relación a la preocupación que tienen desde el festival también por el acceso a la cultura, que es algo que me interesó mucho de lo que mencionabas, más allá de ustedes como hacedores culturales, entender que el acceso a la cultura también es una pata importante en el punto de vista de esta construcción de ciudadanía cultural, como decía recién Algan. Como nuestra investigación gira en torno a los estudios de género y a entender cómo en los festivales iberoamericanos se trabaja o no con perspectiva de género y cuáles son las preocupaciones en relación al tema, me voy a poner un poco más específica con la pregunta, pero te quería preguntar, dada tu experiencia de tantos años en el sector teatral también, ¿cómo vos percibís las desigualdades de género en el campo teatral a lo largo del tiempo? Mira, lo que pasa es que yo percibo otro tipo de desigualdades. Te voy a contar una anécdota que tenemos. Nosotros somos de provincia, eso es muy importante entenderlo, porque somos de la provincia y una provincia pequeña, ¿cierto? Y yo he trabajado con directoras mucho tiempo y a mí me encanta trabajar con nosotros hemos hecho muchas coproducciones, nosotros hemos hecho coproducciones con Argentina, hemos hecho coproducciones con Alemania, hemos hecho coproducciones con España, hemos hecho coproducciones con México y hemos trabajado con directoras mujeres y para nosotros eso es normal, las admiramos, ¿cierto? Las escogemos porque nos gustan, tal. Y nosotros hicimos una coproducción en el año 2020, sí, con el Teatro Español. Hicimos una coproducción con el Teatro Español y la directora es Natalia Menéndez, que es la directora del Teatro Español en Madrid, ¿no es cierto? Y vinimos a estrenarla acá al Julio Mario Santo Domingo, entonces nos entrevistan de un periódico muy importante a nivel nacional y ella me dice, ya sé que te van a preguntar. Y le dije yo, sí, ¿tú qué crees que me van a preguntar? Y me dijo, te van a preguntar que cómo es que te dirija una mujer. Y yo le dije, eso no me van a preguntar. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo sé que me van a preguntar cómo un grupo de provincia llega a ser una coproducción con un teatro tan importante como el Teatro Español. Y efectivamente eso me preguntaron a mí, ¿cómo era que nosotros, un grupo de provincia, habíamos podido llegar a hacer el Teatro Español? Es la primera vez que hace una coproducción con un grupo de Colombia, de Teatro de Colombia, y además escoge un grupo de provincia.
Entonces, nosotros hemos vivido las desigualdades en ese sentido. Ella me dijo, no lo puedo creer, porque a mí todo el tiempo me preguntan que cómo es una mujer, que una mujer en el teatro. Le dije, no, yo nunca he vivido esa desigualdad, porque yo vivo las desigualdades de la provincia, el de no poder llegar, el de estar lejos del Ministerio de Cultura, el de que me descalifiquen en una beca porque no estoy en la capital, ¿cierto? No por ser mujer. También sé que, por ejemplo, alguna vez yo opté por una beca para estudios y me la negaron y alguien me dijo, se la niegan porque usted es mujer y las mujeres tienen más posibilidades de no de quedarse, de enamorarse, no sé qué. Le dije, no, no puedo creer que eso sea así, ¿cierto? Pero sí, pero también, o sea, nos han descalificado porque no, porque están en la provincia, no están en la capital, porque entonces esas desigualdades nosotros las vivimos de otra manera diferente. Por eso es que la perspectiva de género para nosotros es como otra cosa, porque para nosotros acá es como luchamos tanto que vamos todos para adelante, hombres, mujeres, lo que sea, ¿ves? Mientras que cuando tú tienes otros, pues, otros accesos es diferente. Entonces, ahí más o menos te respondo. Perfecto, ya están habituadas y habituados a estar del lado de la lucha. Y esto que mencionabas, ¿no? Como de... ¿Se fue Jimena o está por ahí? Sí, estás. Ah. Espérate, que es que... Perfecto, perfecto. Dejé de verte. Es como que nos aparece doble ahora, sí. Ya, ahora sí, ya. Ahí está, genial. Perfecto. Bueno, muy bien. Y en relación a estos años que llevan adelante el festival y en estas relaciones que también establecen internacionales, que son súper interesantes de coproducciones o de también, me imagino, conocer otras realidades de otros festivales o cercanos o lejanos, pero sí en esta experiencia de estar produciendo, como vos decís, desde una periferia cultural que toma decisiones autónomas, que se autogestiona, que está esta resiliencia, ¿no? Y la pasión no solo por hacer, sino por generar nuevos públicos que hagan que ese festival se retroalimente. Quería preguntarte si conoces, desde el punto de vista de los festivales iberoamericanos, algunas experiencias de otros festivales en relación al trabajo con perspectiva de género, o si ustedes en algún momento hicieron alguna programación específica sobre eso o algún conversatorio. Acá hay un festival en Colombia que se llama Festival de Mujeres en Escena, que lo hace la Corporación Colombiana de Teatro. Es como lo que yo conozco, ¿no es cierto?, de perspectiva de género. Nosotros acá, pues sí, hemos hecho conversatorios en lo largo de nuestra programación y todo, pero no es nuestra prioridad, es algo que se da y nosotros estamos abiertos a que ese tipo de espacios se den, como tenemos un espacio también para pensar la ciudad, para pensar políticamente la ciudad, pero es como, o sea, es como algo que se va dando como en la medida, en la marcha, pero no lo tenemos muy direccionado. No he participado como en ningún festival que sea, nosotros además quiero decir que nosotros hacemos un teatro que pues es para, pues, o sea, las mujeres son las protagonistas de nuestras obras. Son las protagonistas totales. No lo vemos como con perspectiva de género, pero somos las protagonistas, o sea, somos las protagonistas porque nosotros hacemos un teatro que llamamos necesario, que coge temas que abordamos temas que para nosotros son importantes, porque lo estamos viviendo en la sociedad, porque nos duelen, y que pues los llevamos a escena, ¿cierto? Nosotros no usamos textos escritos ni nada, hacemos un teatro que se llama teatro expandido. Entonces usamos el lenguaje del teatro, de la música, del video, de la danza, en escena. Y las mujeres son, como somos más mujeres además, pero siempre las mujeres son las protagonistas, porque hablamos mucho de lo que nos pasa como sociedad. Y las mujeres somos pues las llamadas a transformar la sociedad, somos también las que la sacamos adelante, las que llevamos como esa fuerza creadora, ¿no es cierto? Pero somos también, por ejemplo, en nuestro país, en la violencia, las mujeres somos las que más hemos sufrido porque hemos entregado a nuestros hijos, hemos entregado a nuestros esposos. Entonces creo que todo eso está permeado en nuestro teatro, nosotros no lo llamamos como exactamente tal, pero cuando participamos y enviamos convocatorias, por ejemplo, para festivales con perspectiva de género y todo, es que nosotros lo vemos claramente, o sea, las mujeres son protagonistas de lo que hacemos totalmente. Jimena, te hago perdón, Anto, porque hay algo que decís que a mí me gustaría mucho que te puedas explayar.
¿Cuáles son los temas que actualmente son llevados a escena en el teatro de Armenia? Si vos tuvieras que nombrar algunos, ¿cuáles son los más recurrentes para vos? Por ejemplo, nosotros con las obras que hacemos, bueno, hablamos, por ejemplo, últimamente estamos trabajando una cosa que es una trilogía, es una trilogía para pensar Colombia. Hablamos sobre el desplazamiento forzado en Colombia, el desplazamiento nosotros somos el país con mayor desplazados del mundo, ¿cierto? También como las mujeres hemos sufrido profundamente ese desplazamiento, cómo somos nosotros las que nos toca cargarnos las casas y ir, además de haber perdido nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares. El perdón, Hominum, perdón por ser, que habla también, una parte importante de la obra es el testimonio de 3 mujeres que nos han enseñado a perdonar a lo largo de la historia, que es Immaculée Libagiza, que es sobreviviente del genocidio de Ruanda, Eva Kor, que es sobreviviente del holocausto nazi, y Pastora Mira, que es sobreviviente del conflicto armado colombiano, y ellas, ahora Eva Kor está muerta, pero ellas estaban vivas cuando nosotros empezamos a montar la obra y hablamos con ellas, o sea, entonces ellas son como las que tejen esa obra. Nosotros hemos hablado también mucho de las migraciones para nosotros son muy importantes, entonces está entre líneas dentro de esa cuatrilogía que habla sobre las migraciones y cómo nosotros finalmente todos somos migrantes en algún momento, pero deberíamos aprender que uno puede nacer en un país y renacer en otro, ¿cierto? Es muy importante que a veces no lo entendemos, que somos a veces un poco toscos con esos migrantes que nos llegan. Y Dignidad, que habla sobre lideresas que han defendido, lideresas latinoamericanas. Está Nemontenegui, que es brasilera, es una indígena. Está Máxima Acuña, que es una peruana. Está Berta Cáceres, que es centroamericana, y está nuestra vicepresidenta, que la asesinaron además, y está nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y ellas pues son lideresas que han defendido el territorio y el ambiente y han corrido peligro sus vidas, incluso asesinados. Entonces habla como todos los líderes asesinados que hemos tenido en Colombia, pero en una parte central son ellas como mujeres haciendo su trabajo y contando su testimonio. Clarísimo. Me gustaría, si me permitís, Anto, hago una última pequeña pregunta, porque para mí ahí Jimena está tocando un tema súper interesante que tiene que ver con esto de la memoria histórica, con esto del perdón que vos decías. Y a mí me gustaría hacerte como una última pregunta, porque yo creo que en algún punto estamos de acuerdo en que hay una función social del arte, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cómo colabora para vos el teatro y el festival que ustedes llevan adelante, cómo colabora el festival y cómo colabora el teatro en tu ciudad a que se dé ese proceso de perdón. Mira, hay una cosa que nosotros teníamos como medio claro, pero no lo teníamos claro del todo, y es que el teatro es una herramienta pedagógica muy potente, pero muy potente. Cuando nosotros empezamos a hacer la temporada de Teatro para la Vida, que les cuento que ya hemos pasado 151.000 estudiantes de instituciones educativas públicas para ver una función foro de teatro en Teatro Azul, que la empezamos hace 20 años, que ya no traemos gente, estudiantes solo de la ciudad, sino del departamento, porque nosotros, pues esa es una de las ventajas de tener el departamento más pequeño de Colombia. Entonces nosotros, digamos, en Armenia ya tú sales de bachillerato y por lo menos una vez en la vida has pasado por Teatro Azul para ver una función foro de teatro, por lo menos una vez en la vida, a veces has pasado 2 o 3. Entonces, el teatro es una herramienta pedagógica muy potente y nosotros como tratamos una temática pues tan especial y nunca hacemos la obra pensando para estudiantes, pero o sea, porque a veces nosotros subestimamos mucho a los estudiantes de secundaria y decimos, no, estos no van a entender, y pues, o sea, finalmente si ven televisión, entienden absolutamente todo. Entonces, no lo hacemos, pero les presentamos nuestras obras en primer lugar y les presentamos también las que vienen al festival. Y son herramientas pedagógicas súper potentes, porque cuando tú ves una temática reflejada en el escenario, haces una reflexión sobre lo que pasa,
es como que te sacan de contexto y te tocan el alma profundamente. Entonces, por ejemplo, con el perdón, lo que pasa es que nosotros con el perdón aprendimos una cosa también. El perdón es un proceso individual, el perdón no es un proceso colectivo. El perdón, o sea, perdonar es como darte la oportunidad de vivir con dignidad. Porque el odio es un veneno que uno se toma todos los días esperando que le haga mal al otro, pero el que te haces daño eres tú. Pero cuando tú perdonas, pues obviamente primero eres tú el que te sanas, pero se sana también toda la gente que está a tu alrededor, porque toda la gente que está a tu alrededor es pues víctima de tu odio, ¿no es cierto? Entonces nosotros con la temporada, por ejemplo, propusimos en las instituciones educativas el Día del Perdón y que hiciéramos procesos de perdón en los colegios. Y eso lo hicimos y es muy poderoso, pero sigo entendiendo siempre que el perdón es un proceso individual y que no hay una fórmula exacta para perdonar. Entonces, pero tenemos historias, o sea, los muchachos que se levantan en el foro y dicen, acabo de perdonar, o sea, claro, ahora siento esto, ahora entiendo aquello, ahora tal. O el público que viene y nos dice, yo gracias a la obra de ustedes perdoné, hice mi proceso de perdón, porque es un perdón como social, pero también es un perdón, nosotros tenemos muchas cosas que perdonar a nuestros padres, o sea, a muchísima gente. Entonces eso es como algo muy potente, pero por ejemplo con Entre Líneas, que es la obra que habla de las migraciones, que la hicimos el año pasado con estudiantes, hacíamos un ejercicio muy especial. Y es que al final de la obra le decíamos a todo el foro, 250 estudiantes, que por favor se levantara de la silla todo aquel que tuviera un familiar fuera de Colombia. Y se levantaba el 98% de la sala. Entonces, claro, es como ellos mismos decían, o sea, cómo nosotros estamos en la misma situación y nuestros mismos familiares están en la misma situación de los migrantes y nosotros no lo entendemos, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos, porque esas temáticas las viven, como son temáticas que nosotros vivimos socialmente como humanos en nuestro día a día, ellos en los colegios también la viven día a día. O sea, la resolución de conflictos, todo, para ellos es muy potente, pero además, saber una historia de Colombia, tenerla clara para no volverla a repetir o para no vivir de pronto en una burbuja, ¿no es cierto? Eso es como lo que hemos hecho. Está clarísimo. Bueno, Jimena, te queremos agradecer mucho el tiempo, las respuestas, nos has dado mucha información muy valiosa para nosotros, así que te agradecemos mucho la oportunidad de entrevistarte. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Después me mandan cómo les quedó todo, la tesis a cada uno. Con mucho gusto. Claro, claro, Jimena, muchas gracias por compartir tu tiempo y tus experiencias, muy valiosas. Gracias. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.